Sí, vamos a la palabra, vamos a ver lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Estamos en el libro de Génesis y vamos a ver el capítulo 14. El capítulo 14. Preparen su Biblia, saquen el cuaderno también para hacer sus anotaciones. Y bueno, estamos viendo, terminamos la primera parte. Si pudiéramos dividir el libro de Génesis, lo podemos dividir que en los primeros 11 capítulos me habla de la creación. A partir del capítulo 12 me habla la historia de una familia que es Abraham, Isaac y Jacob. Y después veremos la vida de José, pero en esta parte del capítulo, a partir del capítulo 12, empezamos a ver la vida de Abraham. Y la semana pasada vimos a Abraham y a Lot, que ellos se separan, ¿sí? Voy a leer unos versículos nada más como para retomar donde nos quedamos y saber de qué estamos hablando y ver el día de hoy. El día de hoy yo pudiera o me gustaría dividir este capítulo en tres puntos, ¿sí? Vamos a ver tres temas, dos aplicaciones y una enseñanza, pero vamos a dividir este capítulo en tres partes. Pero antes de empezar, vamos a orar y a poner este tiempo en las manos de Dios. Papá, te damos gracias porque eres bueno y porque eres fiel. Gracias porque nos permite estar juntos, el poder leer tu palabra, estudiar y querer aprender lo que nos tienes para con nosotros, Dios. Habla en nuestras vidas, enséñanos, ministranos, y haz tu perfecta voluntad en nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Génesis capítulo 13 me habla de la separación entre Abraham y Lot. En el capítulo 13, versículo 11, me dice esto: entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. La semana pasada estuvimos hablando sobre esto. Cómo llega un momento donde empieza Abraham y Lot, sus hombres, a pelear, y Abraham le dice: vamos a dividirnos. Tú te vas para un lado, yo me voy para el otro. Y vimos cómo Lot levanta su vista y ve un lugar, ve una llanura, ve algo hermoso, y él toma ventaja, se guía por la vista y se va a ese lugar hermoso, ¿no? Y Abraham se va para el otro lado. Algo que no podemos quitar la atención es que dice que Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y todos nosotros entendemos que es Sodoma, ¿no? Es una ciudad. Incluso dice el versículo 13: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y a mí me llama la atención, porque si la Biblia hace un énfasis que es en gran manera, pues la maldad era mucha. Era la condición en la que vivían estos hombres. Y aunque Lot va a irse hacia este lugar, bueno, Dios tiene un plan para Abraham. Dios le había dicho a Abraham que le iba a dar esa tierra. Además, cuando se aparta Lot, Dios le dice a Abraham que le iba a entregar, que toda esa tierra se la iba a dar ahí. Incluso el versículo 17 y 18 dice de esta manera: y levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Es Dios hablándole a Abraham. Verso 18: Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Estamos viendo a dos tipos de personas. Un hombre que se está yendo por la vista a un mejor lugar,
y otro hombre que está confiando en Dios y que vimos que él era un adorador de dioses ajenos. Ahora Abraham cada día más está conociendo a Dios y se está convirtiendo en un adorador. ¿Por qué? Porque llega a un lugar y otra vez edifica un altar a Jehová. Hasta ahí estamos bien. Capítulo 14, versículo 1. Y desde la semana pasada quiero hacer esto. ¿Me ayudan a leer el primer versículo? ¿Sí? ¿Todos listos? Génesis 14, versículo 1. 1, 2, 3. ¿Qué tal les fue? Cuando yo estaba leyendo, yo dije, estos nombres están bien raros, ¿verdad? Ni a mí me salen, entonces dije, a lo mejor para no batallar, se los avienta a los hermanos, ¿verdad? Entonces de tarea, aprendan a hacer esos nombres para que se los pongan a sus nietos, ¿verdad? Versículo 1 dice, aconteció que en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar. Este nombre todo el rato lo estuve diciendo y me sigo equivocando. Kedorlaomer, ese, ¿verdad? Rey de Elán, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer. En el 13º se rebelaron, y en Kedorlaomer y los reyes que estaban en su parte derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaim, a los susitas en Am, a los emitas en Sabe Kirataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a En Mispat, que es Cades, devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasesotamar. Bendito Padre del cielo, ¿verdad? Y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra y el rey de Adma y el rey de Seboim y el rey de Bela y el que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sedim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron del rey de Sodoma y de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Gracias a Dios ya no vamos a volver a decir estos nombres, ¿verdad? Entonces me habla que de repente hay un grupo de personas que ahora me habla que son reyes de diferentes ciudades o provincias. Y de repente pareciera raro que al estar viendo de Abraham la promesa que está llegando a un lugar, se está dividiendo Abraham y Lot, de repente empieza a comentarme de este conflicto que hay. Y puedo aprender algo. Como está viendo Génesis, bueno, es la primera guerra que vemos en la Biblia. Es una guerra de 4 reyes contra 5 reyes. Y algo importante que pudiéramos aprender es que todos estos lugares, bueno, se pueden identificar el día de hoy. Del primer versículo, cuando hablamos de Sinar, bueno, aquí es donde empezaron a levantar la Torre de Babel. Capítulo 11, ¿qué es? Se me fue, 11 o 6. 11. En el 11 quisieron levantar la Torre de Babel. Bueno, es en este lugar
que es Sinar. El día de hoy, este lugar es Irak. El otro lugar, el que es el Azar, es la región que se conoce como Asiria. Y hoy en día, este lugar es Irán. Y Goim, lo que hoy se conoce como Turquía. Entonces me habla de un hombre que se llama Kedorlaomer, que estaba él sobre 5 provincias. Él estaba arriba de ellos. Y durante 12 años él estuvo gobernando o teniendo control sobre ellos. Al decir 13 años, ellos se rebelan contra este rey, y al año número 14, este rey se va a unir con otros 3 y salen para pelear. Me llama la atención que dice que estos empezaron a, dice, se me fue la palabra, permítame. Empezaron a devastar todo el país. Ellos empezaron a derrotar a todos, empezaron a acabar con todo lo que estaba ahí y derrotaron y devastaron el lugar, ¿sí? Entonces, en el valle de Sidim se enfrentan 4 reyes contra estos 5 y ganaron estos 4 reyes. Y huyeron los reyes de Sodoma y Gomorra que estaban peleando, que eran los enemigos. Ellos huyen. Y leíamos ahí que dice que algunos cayeron en pozos de asfalto y todo lo que ellos tenían lo perdieron. Estos 4 reyes le tomaron sus pertenencias, fueron derrotados. Y uno pudiera decir, bueno, ¿qué tiene que ver esta historia o esta guerra en lo que hemos visto? Porque desde que empezamos el libro de Génesis hemos visto una secuencia. Bueno, ¿qué tiene que ver este problema? El versículo 12 nos lo muestra. Dice así: tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Esto es interesante, porque ¿dónde me dice que mora Lot? En Sodoma. Habíamos terminado el capítulo 13 viendo que él había acampado, había tenido sus tiendas cerca de Sodoma, pero ahora vemos que él ya está habitando en Sodoma. Versículo 13: y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. Esto es importante porque vamos a ver la primer tema que yo quiero que veamos el día de hoy. Vemos a un hombre que se llama Lot, que está caminando con Abraham, que está viendo cómo Dios está dirigiendo a Abraham, pero que llega un momento donde este hombre empieza a tomar decisiones. Vimos ahorita cómo cuando se separan, cómo Lot alza sus ojos. Si ustedes lo quieren checar en el versículo 3, capítulo 13, versículo 10, ahí en Génesis, dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, ¿sí? Como la tierra de Egipto. Versículo 11: y entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Algo que yo puedo aprender y quiero que lo podamos aplicar a nuestra vida es: Lot en ningún momento consulta a Dios. Lot empieza a guiarse por la vista. Recordemos que ellos tenían muchas cosas y al momento de que estaban viviendo juntos, pareciera que ya no cabían. ¿Y qué es lo que hace Abraham y Lot? Se separan. El punto es que Lot nunca consulta a Dios, sino que él levanta la vista, ve lo que puede ser más atractivo de él, quizás su pensamiento, su corazón, su inteligencia, su sabiduría, le hace ver que ese es el mejor lugar y él se empieza a mover hacia allá.
Lo malo es que empieza para donde él quiere moverse. Hay una ciudad que se llama Sodoma y él empieza a acercarse tanto a ese lugar que al rato va a ser una ruina para su vida. Entonces yo quizás puedo yo imaginar que Lot escoge lo mejor aparentemente, quizás para aumentar sus riquezas. Tenían animales, tenían todo, y ve un lugar donde ahí quiere habitar. El problema es que cada vez se está acercando más. No se da cuenta que en Sodoma había hombres que son malos y pecadores en gran manera. Y entonces Lot quiere vivir su vida a su manera. Y esto es importante, ¿por qué? Porque Sodoma representa el mundo. Y muchas veces nosotros en nuestro caminar a veces buscamos lo que nosotros pensamos que es mejor. A veces nosotros vemos con nuestros ojos carnales, con nuestra vista carnal, y pensando que si me muevo a aquel lugar, a tal lugar, me va a ir mejor. Y no siempre es así. Uno de los grandes problemas, creo que en el cristianismo, es que nos dejamos mover por nuestras emociones más que por lo que Dios quiera decirnos. Y no consultamos. Hacemos muchas cosas, a veces por inercia, sin consultar a Dios. A veces compramos y nunca le preguntamos a Dios si es que comprar o qué comprar. A veces viajamos, salimos, hacemos planes, propósitos, sin saber si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Y a veces andamos queriendo que Dios nos saque de nuestros errores. El problema es que nunca nosotros llegamos a consultar a Dios. El problema también es que llega un momento donde como cristianos quizás nos se ve más atractivo el mundo que las cosas de Dios. No sé si se dan cuenta. Por eso de repente como cristianos traemos modas, traen peinados, traen diferente tipo de música, porque pareciera que el cristiano quiere parecerse más al mundo que las cosas de Dios. Y yo veo a Lot viendo con sus propios ojos un mejor terreno, un mejor lugar. Ahora, él pudo haberse quedado ahí. El problema es que no se queda ahí, sino que se va acercando a Sodoma y se va acercando cada vez, aunque él sabe que ese lugar hay hombres que son perversos. Llega un momento donde Lot está ahí y está siendo capturado, fue vencido por estos reyes y ahora lo ha perdido todo. ¿Qué sucede? Van y le cuentan a Abraham y mira lo que dice el versículo 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. En otra versión o en el original, estos criados me hablan de hombres adiestrados, me habla de hombres entrenados, hombres de confianza. Y esto es importante poder ver. ¿Por qué? Porque estamos hablando que Abraham tiene 318 hombres entrenados, adiestrados, de confianza, hombres que él mismo ha preparado y para la guerra. Ahora, si tiene 318 preparados, tuvo que tener más hombres. Hombres que estaban quedándose con el pueblo, con los animales y todo. Pero Abraham tiene una gran cantidad de hombres. Podemos pensar que es un hombre rico y lo que él va a hacer ahora es que sale para rescatar a Lot. Versículos 15 dice: y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Entonces lo que hace Abraham es que hace una estrategia, agarra a sus 318 hombres y va a pelear contra estos 4 reyes durante la noche, hace una estrategia, los vence y él tiene una victoria. Y bueno, algunos consideran y dicen, bueno, Abraham, un hombre de paz que estaba listo y preparado para la guerra. Y podemos resaltar, ¿qué vemos en Lot? Un hombre que se mueve a sus deseos, a su manera de pensar. ¿Qué vemos en Abraham? Un hombre que obedece, un hombre que está preparado,
un hombre que pelea, pero creo que es un hombre también que ama. ¿Por qué? Porque va a buscar a Lot. Muchas veces, cuando alguien de nosotros, nuestros amigos, familiares, gente a veces de la iglesia, está con nosotros y de repente decide irse a otro lugar, muchas veces nosotros dejamos que haga lo que él quiera, y muchas veces, aunque le vaya mal, decimos, pues lo tiene merecido, ¿no? Es una consecuencia de sus actos. Y probablemente Abraham pudo haber dicho lo mismo de Lot, pero Abraham no dice eso. Abraham le pudo haber dicho, pues se fue para Sodoma, pues que allá perdió porque se fue hacia lo malo. Pero no, yo veo a Abraham que está dispuesto a pesar de las decisiones de Lot, a ir por él, ir a recuperarlo, ir a restaurarle, ir a ayudarle. Y quiero nada más, Gálatas capítulo 6, versículo 1, quizás tomar este principio en nosotros para aprender algo. Gálatas 6:1 me dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué puedo aprender de aquí? En nuestro caminar diario hay gente que toma malas decisiones y que lo lleva a tener diferentes y malas consecuencias. A veces nuestra manera de ser espirituales nos podemos llevar a decir, pues, consecuencia. Él se lo buscó, pues ahora que él vuelva. Pero creo que puedo aprender el día de hoy que la actitud correcta de nosotros no es así. Porque creo que algunas veces nos hemos enfriado, nos hemos alejado y en todo momento Dios siempre va por nosotros. Creo que nosotros debemos de actuar de esa manera. Hay gente que se ha olvidado de Dios, se ha apartado de Dios, ha dejado de buscar a Dios. Y la manera más fácil es darle la espalda. Pero creo que lo que tenemos que aprender el día de hoy de lo que Abraham está haciendo es ir por ellos. Y dice ahí, restaurarle con mansedumbre. ¿Quiénes? Los que creemos que somos espirituales. Y tenemos que no actuar mala manera con ellos, porque no vaya a ser que mañana nosotros vayamos a caer y ocupemos que alguien vaya por nosotros. Creo que eso es lo que podemos aprender. Versículo 16, y regresemos otra vez allá a Génesis 14:16, dice: y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Abraham vence a estos 4 reyes, ¿sí?, que habían devastado todas las demás provincias, y recuperó todo. Recuperó a Lot, primeramente su pariente, pero recuperó también todo lo que los demás lo habían perdido. Y uno pudiera decir, ojalá que Lot aprenda la lección. El problema es que no, porque más adelante, en el capítulo 19, no vamos a leerlo ahorita, vamos a ver más adelante, vamos a encontrar a Lot no solamente en Sodoma como alguien que vive, sino como en la puerta como uno de los principales. Pareciera que Lot no aprende la lección. Pareciera que Lot le gusta vivir ahí en el pecado, en el mundo. Y muchas veces vas a ayudar a la gente y va a volver a regresar atrás. ¿Por qué? Porque Lot regresa a donde no debe de estar. Llega un momento donde lo va a perder todo. Lot tiene muchas pertenencias, muchas cosas, y un día lo va a perder todo. Va a salir sin nada de Sodoma. Se va a salvar, pero va a terminar viviendo en una cueva, y sus hijas lo van a emborrachar para poder tener descendencia y poder tener, o sea, algo horrible completamente. Todo es por alejarse del camino de Dios y caminar rumbo al mundo. Yo creo que podamos pensar en eso. Hoy el mundo, bueno, no hoy, siempre el mundo ha sido atractivo. Y el peligro es cuando la iglesia quiere vivir como el mundo o en el mundo. El problema es cuando la iglesia quiere meter al mundo, incluso a veces la iglesia. El mundo siempre te va a llevar a perderlo todo. La Biblia me dice, el que quiere ser amigo del mundo se constituye
enemigo de Dios. Yo queremos vivir así. Tenemos que entender que nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos y no tengo que aprender o querer vivir como el mundo vive. Entonces, primer tema, cuidado. Si eres cristiano, si conoces a Dios, no juegues a vivir en Dios y en el mundo. No se puede. No te acerques al mundo. Muchos piensan, se creen tan espirituales que piensan, no, yo puedo estar ahí sin quemarme. La Biblia me dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Cuidado, cuidado. ¿Por qué? Porque lo puedes perder todo en un instante. ¿Sí? Versículo 17, sigamos leyendo. Y cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo. ¿A quién? Pues a Abraham, ¿verdad? Al valle de Sabe, que es el valle del rey. Abraham va regresando de la victoria y ahora se va a encontrar con dos personajes. Uno es el rey de Sodoma. Otro es el rey de Salem, se llama Melquisedec, que ahorita vamos a verlo. Versículo 18. Y entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Interesante. Hoy vamos a entrarnos en el segundo tema. Y es que viene Abraham y se encuentra con dos personajes. Les dije, uno es el rey de Sodoma, ¿sí? El otro es Melquisedec, el rey de Salem. Y uno pudiéramos hablar que es el camino hacia el mundo, el rey de Sodoma, y el otro, el rey de Salem, es el camino a Dios, ¿sí? Entonces se encuentra y vamos a ver quién es Melquisedec. Tampoco vamos a entrar en mucha profundidad porque sería muy difícil verlo todo esto en un tema, pues ya estamos hablando de tres al mismo tiempo. Pero Melquisedec significa rey de justicia, ¿sí? Me dice que era el rey de Salem, ¿sí? Y era también sacerdote del Dios Altísimo. Esto es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque un rey no podía ser sacerdote. Un sacerdote no podía ser rey. Eran funciones que no podían mezclarse. Ustedes pueden buscar un poquito más adelante o en su casa la vida del rey Usías, que él quiso ofrecer incienso y cuando lo quiere hacer, pues Dios trae un juicio sobre él y le cae lepra. ¿Por qué? Porque era lo que Dios no había pedido. Entonces, Melquisedec es el único que en la Biblia se presenta como rey y sacerdote. Bueno, él y uno más. Y el otro es Jesús. Solamente dos personajes se pueden presentar como rey y sacerdote. Estamos viendo ahorita la vida de Melquisedec, ¿sí? Y Jesús sabemos que es el rey de reyes y señor de señores. Y también sabemos y lo conocemos como el gran sumo sacerdote de Dios. Entonces, estos dos hombres son los únicos que tienen estas características. Decíamos ahorita, Melquisedec era el rey de Salem, y Salem significa paz y es Jerusalén. Entonces Melquisedec es rey de justicia, Melquisedec es rey de paz y es sacerdote del Dios Altísimo. Algo importante simplemente como resaltar, es la primera vez
que aparece en la Biblia la palabra sacerdote. El primer sacerdote que conocemos es este Melquisedec, ¿sí? ¿Y quién es? Algunos piensan, algunos oradores han tratado de encontrar quién es este Melquisedec, o quién es el Melquisedec más bien, y algunos han dicho que es Sem, ¿sí? Hijo de Noé. Otros han dicho que es Job, el del libro que conocemos, ¿sí? Otros dicen que es Cristo, que es una cristofanía, que es Cristo presentándose en el Antiguo Testamento como lo ha hecho en otras ocasiones. Pero para ver un poquito más de este hombre Melquisedec, nos lo muestra en el libro de Hebreos. Si vamos todos a Hebreos capítulo 7, vamos a leer este capítulo, me va a ayudar a entender un poquito más acerca de quién es este Melquisedec. ¿Por qué? Porque el autor del libro de Hebreos quiere presentar que cómo Jesús es superior a muchas otras cosas. Por ejemplo, en Hebreos nos muestra que Jesús es superior a la creación. En Hebreos me muestra que Jesús es superior a los ángeles. Vemos también que Jesús es superior a Moisés, que es superior a Aarón, ¿sí? Aarón es el primer sacerdote de la tribu de Leví. Al momento de mostrar que Jesús es mayor que todos ellos, toma este pasaje, capítulo 7, versículo 1, dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Nos vamos a dar cuenta que este autor de Hebreos está tomando estos dos versículos de Génesis para desarrollar algo. Y es lo mismo, estamos hablando de este Melquisedec, que era sacerdote de Dios Altísimo, rey de Salem, y que salió a recibir a Abraham después de la derrota y lo bendijo. Versículo 2: a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Ahorita lo leímos eso. Cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, también rey de Salem, esto es, rey de paz. Es lo mismo que estamos viendo, simplemente es para ver cómo Hebreos me está hablando de este mismo pasaje en este mismo momento. Pero ahora viene el versículo 3, algo importante. Dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Sí? Entonces, lo importante es que este escritor, el autor del libro de Hebreos, lo describe como una persona que no se sabe de dónde es ni de dónde viene, ¿sí? Y que ahora no sabemos su genealogía. Hasta el día de hoy hemos estado viendo cómo cada personaje en la Biblia, quién es su padre, ¿no? Hijo de tal, su padre de tal. Por ejemplo, de Abraham, ¿quién es el padre de Abraham? ¿Quién es el padre de Abraham? Tare, ¿sí? Entonces, tú ves la Biblia y te va a decir quién es su papá, de quién es su descendencia, su genealogía, de dónde viene. Dios va a mostrar todo. Desde Adán y Eva vemos un seguimiento, con Noé vemos un seguimiento. Pero de repente viene este hombre que se llama Melquisedec, y que el autor me dice que no se sabe quién es su padre, no sabe quién es su madre, no se sabe cuál es su genealogía, que no tiene ni un principio ni un fin. Y me dice algo importante: hecho semejante al Hijo de Dios. Si fuera Cristo, el autor hubiera dicho es Cristo. Pero al momento que dice hecho semejante al Hijo de Dios, bueno, por eso pensamos y creemos que es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿sí? Versículo 4 dice ahí: considerad pues cuán grande era este. Está hablando de Melquisedec.
cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Me está hablando, ¿quién es Melquisedec? Es algo grande en el cual Abraham le dio los diezmos. Versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Entonces simplemente está diciendo quién es mayor. Está hablando de Abraham y está hablando de Melquisedec. ¿Quién es el mayor? Porque dice ahí que el menor es bendecido por el mayor. Abraham fue bendecido por Melquisedec. Me quiere decir que Melquisedec era mayor, él fue el que lo bendijo. Y está diciendo, el autor está poniendo a Melquisedec como alguien que es grande porque recibió los diezmos del botín y bendijo a Abraham. Versículo 8. Y aquí ciertamente recibe los diezmos hombres mortales, pero allí uno quien se da testimonio de que vive. Aquí me está hablando de un sacerdote, ¿sí? No puede hablar de la tribu de Leví, porque va a aparecer 430 años después en el tiempo de Moisés. Entonces me está hablando de un hombre que es diferente, no tiene una genealogía, pero que está recibiendo los diezmos. Versículo 9 dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Para no confundirnos, hay dos líneas. Melquisedec es un sacerdote y el otro es de la tribu de Leví, que es Aarón. ¿Se acuerdan? Está Moisés. De Moisés, su hermano se llama Aarón, y él fue el primer sacerdote. A partir de ahí empieza esa genealogía. Entonces empieza el autor de decir, dice, si la perfección fuera por el sacerdote levítico, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, que no fuese llamado según el orden de Aarón? Versículo 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdote. Y este es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y aquí se está citando el Salmo 110. Si tú vas a la Biblia, al Salmo 110, el Salmo 110 es un capítulo mesiánico donde empieza a hablar de Jesús, y de Jesús se dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, ¿sí? Entonces, Melquisedec es este sacerdote de Dios Altísimo. Y versículo 22 dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime
que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, y ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Qué es todo esto? Está hablando el autor de dos tipos de sacerdote. El sacerdote de Aarón, ellos tenían que ofrecer un sacrificio por el pueblo y tenía que haber un derramamiento de sangre. Ellos no podían permanecer para siempre porque a ciertos años iban a morir. Entonces, cada vez que un sacerdote iba a presentar un sacrificio por el pueblo y tenía que haber un derramamiento de sangre, el sacerdote tenía antes que presentar un sacrificio para sí mismo. Incluso un sacerdote entraba con unas campanitas que tenía y con un cordón, porque si el sacerdote no era hallado fiel, íntegro delante de Dios, caía muerto y nadie podía entrar a sacarlo, porque si ahí entraba iba a morir. Entonces, ¿qué es lo que hacía el sacerdote? Ofrecía un sacrificio para él primero, porque él tenía que estar primero bien delante de Dios. Después podía entrar a ofrecer el sacrificio del pueblo. Si estaba bien y el sacrificio era aceptado, no pasaba nada. Si el sacerdote estaba mal y caía y moría, tenían que sacarlo. Entonces, este hablaba de un estilo de sacerdote que había y que no era perfecto. Pero el autor me habla de algo diferente, y esto es Jesús. Uno que viene de la orden de Melquisedec, y me dice ahí, lo que acabamos de leer, alguien que convenía que fuera santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Incluso dice ahí en el versículo 27 que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados. Entonces está hablando de un linaje completamente diferente. De ese linaje viene Jesús, de la orden de Melquisedec, ¿sí? Ese Melquisedec es el que estamos hablando en Génesis, que es aquel que Abraham se topó cuando él venía de la victoria de los reyes que estaba enfrentando, ¿de acuerdo? Ustedes pueden leerlo un poquito más en su casa y quizás pueden entender un poquito mejor, pero el sacerdocio de Cristo viene directamente de él. Y lo raro, ¿no? Nadie sabe su descendencia, su genealogía, sin padre, sin madre, pero hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que le ofreció? ¿Qué fue lo que sacó Melquisedec cuando se encontró a Abraham y lo bendijo? Sacó pan y vino. Y algunos toman referencia a este pan y vino con el sacrificio que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Nosotros ofrecemos la Santa Cena, ¿sí? El pan y vino, y dice que todos los días tenemos que recordarlo hasta su venida, ¿sí? Regresemos ahí a Génesis capítulo 14, versículo 20. Dice, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Tercer tema. Primer tema era: no te acerques al mundo como Lot. Segundo, vimos el tema de Melquisedec. Y el tercer tema tiene que ver con los diezmos, porque aquí a Abraham le dio los diezmos de todo. Y es una oportunidad para hablar del diezmo. Hay muchas dudas en cuanto al diezmo. Hay gente que pregunta que si es bueno dar el diezmo o no dar el diezmo. Algunos dicen que el diezmo ha sido establecido por la ley, y que porque el diezmo se daba en el templo, se daba para el uso de los levitas, y ellos no tenían heredad. Dios les dijo que él sería su heredad, y todos tenían que dar la 10ª parte al templo, y era para que los que trabajaran ahí pudieran servir. Pero el diezmo era para el sostenimiento de los levitas, y algunos llegan a decir que entonces
el diezmo es para los que están bajo la ley y no bajo la gracia. Bueno, Abraham está dando el diezmo 430 años antes de que venga la ley. Y lo que estamos viendo es que ellos están viviendo bajo la gracia. Algo que para mí, a mí de repente no me cabía, la verdad. A mí no me cabe cómo Dios escogió a Abraham. Porque normalmente cuando uno dice que Dios va a escoger a alguien para ser el padre de la fe y todo eso, pues a un hombre que como Enoc, ¿no? Que caminó con Dios. Pero cuando yo veo cómo Dios escoge aún adoradores de dioses extraños, que era Abraham, y cómo de ahí cumple todo un propósito hasta el día de hoy con nosotros, en mi mente de repente no cabe. Y lo único que tengo que entender es gracia. Y la misma manera en que Dios puso su mirada en Abraham, que no lo merecía, es la misma manera en que Dios puso su mirada en nosotros, que no lo merecemos. Porque es la gracia. Y de repente queremos estar tanto pegados a cuestiones como esta, donde yo he aprendido algo. Si la ley te dice que le debes dar el 10%, como muchos dicen, la gracia, entonces ¿cuánto sería? Creo que la gracia me habla de un todo, no solamente el del 10%. Y creo que tendríamos nosotros que aprender a caminar de esa manera. Mira lo que dice Malaquías. Vamos todos a Malaquías capítulo 3, versículo 8. Normalmente como iglesia nunca hablamos del diezmo, del dinero. No nos gusta estar hablando porque se puede malinterpretar. Pero ahorita que se toca el tema, pues hay que aprovecharlo, ¿verdad? Malaquías capítulo 3, versículo 8 dice así: ¿robará el hombre a Dios? Yo sé que todo esto ustedes lo saben, no es nada nuevo. Dice, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y Dios le responde, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Yo tengo que aprender algo. Yo no voy a preguntar aquí quién da diezmo y quién no da diezmo. La idea no es evidenciar a nadie. Pero la pregunta sí es, ¿de quién es el diezmo? De Dios. Dios nos pide en su palabra que el diezmo se lo demos a Él y Él le corresponde a Él. No es algo voluntario, sino es lo que Dios le está diciendo a su pueblo. Son unos ladrones, me habéis robado. Y luego le preguntan a Dios, ¿en qué te robamos? Y claramente Dios le dice, en diezmos y ofrendas. Y eso me ayuda a entender que la ofrenda tampoco es si quiero o no quiero, sino es algo que tengo que darle a Dios. Y entonces tengo que aprender que cuando yo le entrego el diezmo a Dios, no le estoy entregando nada. Por ejemplo, se pueden imaginar que ustedes tienen una computadora y yo la tengo. Si esta computadora que yo tengo en mis manos es tuya y yo voy a tu casa y te la entrego, no me puedo jactar y decirte, te estoy dando una computadora para ti. ¿Verdad que no? Es tuya. Simplemente te estoy entregando lo que es tuyo. Muchas veces nosotros nos jactamos por lo que le damos a Dios. A veces pensamos que porque le doy el diezmo a Dios puedo decir cualquier otra cosa o sentirme como que estoy cumpliendo. No estoy dando nada, le estoy entregando lo que es de Él. Y si no lo hago, me dice que estoy robando. El versículo 10 dice así: traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y es la única vez que yo encuentro en la Biblia que Dios le dice al pueblo, a su pueblo, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador
y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. O sea, es Dios diciendo, es Dios hablando a su pueblo y diciendo que Él va a derramar, y dice, pruébame. Y creo que aquí la iglesia tiene que aprender. Quieres ser bendecido, quieres ser prosperado, tienes que aprender a derramar, a darlo. Ahora, de repente que podemos ser muy convenencieros. Es que si no le doy a Dios, no me va bien. Es que si no le doy a Dios, voy a perderlo todo. Y no, yo tengo que aprender a darle el diezmo a Dios porque le pertenece. Hay un error que cometemos a veces como cristianos. Agarramos lo que recibimos y primero hacemos planes de lo que tengo que pagar, y si me sobra, entonces hago planes para dar el diezmo. Y ese es un error. No es algo que yo esté cambiando, diciendo, es algo que viene en la palabra. Algunos dicen que lo más difícil de cambiar en un cristiano es a veces la cartera. Porque a muchos le cuesta. Hay gente que le cuesta dar el diezmo. Hay gente que incluso a veces hace negocios con el diezmo y dicen, Dios, ¿cómo ves? Hoy no puedo dártelo, pero ¿cómo ves? La próxima semana te doy doble. No es así. Tú no puedes hacer planes con algo que no es tuyo. El diezmo es de Dios y tienes que aprender a entregárselo completamente a Él. Escuché algo que me gustó. Quizás muchos de nosotros hacemos nuestra planeación en base al 100% que recibimos, y ese es un error. Deberíamos de hacer una planeación con el 90% que recibimos. Eso es lo correcto. Porque el 10 no es mío. El 10 es de Dios y tengo que aprender a darlo. Y si no lo estoy dando, le estás robando a Dios. No sé cuántos quizás en la iglesia de repente tienen este problema. ¿Sí? Algunos versículos que hemos leído, y lo voy a leer nada más para recordar. Proverbios 3, 9 y 10. Proverbios 3. Me voy a leerlo un poquito de antes. Proverbios 3, versículo 6. 5, versículo 5. Dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Aquí habla de confiar. Confía en Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esto es cuando a veces pensamos que no voy a completar con lo que Dios me da, con lo que tengo más bien, con lo que gano, no voy a completar. No le voy a poder dar el diezmo a Dios. Mejor después. Bueno, fíate, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Es que si no se lo doy, voy a poder pagar todo y voy a estar tranquilo. ¿Sí? Teme a Jehová y apártate del mal. Temerle es de robarle y llevarte lo que es de Él. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Este pasaje es bien claro. ¿Quieres que puedas ser bendecido? ¿Quieres que se multipliquen tus graneros con abundancia? ¿Tus lugares rebosarán de mosto? Tienes que aprender a ser fiel y darle a Dios lo que le corresponde. Aprende a ser fiel en cuanto a ello. Muchos de nosotros estamos batallando en esa área. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 16 versículo 2. Ya estamos por terminar.
Primera de Corintios 16:2 dice así: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Tres principios que podemos aprender aquí. Primero, tiene que ser algo periódico, ¿sí? Ahí me dice cada primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana para nosotros? El domingo. El domingo, ¿sí? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte algo, ¿verdad? Entonces me dice que es algo periódico, es cada semana, y esto me muestra algo. O sea, no es hoy sí, o una semana sí, una semana no. Una semana sí, 3 semanas no. Una semana sí, un mes no. O sea, no es así, es algo cada día, primer día de la semana. Lo segundo que puedo aprender es que debe de ser proporcional, según haya prosperado. Puede ser el 10% o puede ser más. Pero tiene que ser proporcional según hayas prosperado. Y el tercer punto, el tercer principio aquí es que es personal. ¿Qué quiere decir esto? Dice ahí, guardándolo para que no se tengan que recoger ofrendas. A mí me habla de que tiene que ser en secreto. Por eso como iglesia nosotros no estamos enfocados en saber quién da qué cantidades. Hay iglesias que tienen un control y una administración así, y bueno, no queremos apuntar hacia nadie, pero ellos saben qué familias están en la iglesia, cuánto ganan, cuánto dan, y a veces si no dan, van y tocan la puerta y le dicen, hey, vengo por el diezmo, ¿verdad? Nosotros no hacemos eso, porque creo que tiene que ser del corazón. ¿Qué dice 2 de Corintios 9:7? 2 de Corintios 9:7 y 8 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y luego me dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, el diezmo tiene que salir del corazón. ¿Dónde se tiene que entregar el diezmo? ¿Dónde? En la iglesia, ¿no? ¿Traer los diezmos a dónde? Al alfolí, a la iglesia. Hay de repente errores que comete la gente, cristianos, que piensan que el diezmo lo pueden usar conforme quieren. Hay esos errores. Hay familias o hay hermanos que agarran y dicen, yo tengo mi diezmo y yo sé lo que hago con él, ayudo aquí, ayudo a otros, ayudo en aquella parte. Y la Biblia no me enseña que es de esa manera. La Biblia me dice que tengo que aprender a diezmar y Dios va a ser el que nos va a bendecir. Pero tienen que ser como propusimos en el corazón, ¿sí? Y tengo que aprender algo. Y Dios es fiel para proveer lo que necesitas. A mucha gente no le gusta que les toquen el tema del diezmo. Otros lo dan y no pasa nada. Pero aprende algo. Dios cumplirá su propósito cuando tú aprendes a dar. Y si tú no das, Dios como quiera cumple su propósito. ¿Me explico? Algo que yo pudiera decir, lo he mencionado varias ocasiones, es a pesar de este tiempo de pandemia, a pesar de que estamos viviendo a veces momentos difíciles, Dios nunca nos ha dejado. Y mucho es por lo que ustedes han dado, pero también es porque Dios permanece fiel en su obra. Yo he aprendido algo. Si tú das, la obra crece. Si tú no das, la obra como quiera crece. El problema es que el que tú no des trae consecuencias. Mira lo que dice Filipenses 4:17. Filipenses 4:17. Dice así: no es que busque dádivas, o sea, no es que busque regalos, no es que quiero obtener algo de ustedes,
sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Cuando enseñamos sobre el diezmo, no es que nosotros estemos buscando tu dinero. Cuando enseñamos sobre el darlo todo, no estoy buscando quedarme con tu dinero. Hay gente que piensa, ya van a hablar de la ofrenda, los cristianos se van a quedar con todo el dinero. Y la Biblia me enseña, no es que busquemos eso, sino lo que buscamos al enseñarte la importancia de ofrendar es que abunde vuestra cuenta. Y esto me muestra algo, que todo lo que nosotros le damos a Dios, Dios lo tiene visto para nosotros. Se tiene una cuenta. ¿Cuánto das? ¿Cuánto no das? Y lo que buscamos es que pueda ser de esa manera. ¿Estamos? Regresemos a terminar Génesis, capítulo 14. Voy a leer el versículo 21, dice así: y entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente los que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol, Mamre, las cuales tomaron su parte. Lo que yo puedo aprender en base a esto al terminar es que Abraham pone a Dios como testigo de que no va a tomar nada porque Abraham no le quiere quitar la gloria a Dios. Lo que él está haciendo es glorificando a Dios y dice, no voy a tomar nada tuyo para que no vayas a decir que tú enriqueciste a Abraham. Lo que quiere Abraham mostrar es que todo por cuanto tiene es porque Dios se lo ha dado, porque Dios es fiel. Yo te puedo hacer pregunta el día de hoy. ¿Por qué tienes lo que hoy tienes? Suena muy fácil la respuesta. Lo que hoy tienes en tu casa, tus pertenencias, tu carro, terrenos, tu negocio, ¿por qué lo tienes? El mundo te puede estar ofreciendo, porque el rey de Sodoma le decía, toma los bienes, toma todo para ti. Pero Abraham sabía que todo cuanto tenía era de Dios y a él le daba la gloria. A veces es fácil pensar y decir, lo que yo tengo es porque me he esforzado. Lo que yo tengo es porque me lo he ganado. A mí me ha costado. Y hay veces que amamos más las cosas materiales que lo que debemos amar. ¿A cuánto les pasa eso? ¿A cuántos nos molesta y nos duele y lloramos y nos enojamos cuando algo le pasa al carro que tenemos? ¿Les pasa o no más a mí? A veces no queremos ni que coman, ni que no pase nada y que no le pase nada al carro. ¿Sí? La casa. A veces amamos más las cosas que tenemos que a Dios. Y es un problema que tenemos que tener mucho cuidado. Todo cuanto tenemos es porque Dios nos lo ha dado. 3 cosas que vimos el día de hoy. Primero, vimos cuidado de no acercarte al mundo porque puede acabar contigo. ¿Se ve bonito? ¿Es atractivo? Pero si tú te dejas envolver al mundo y te vas acercando al mundo, mañana lo puedes perder todo. Segundo tema que vimos, Jesús, Melquisedec, ¿sí? Él es el que ahora ha cambiado nuestra vida. ¿De dónde viene Jesús? Del sacerdocio de Melquisedec. Y tercer punto, el diezmo. Aprender a darle a Dios y aprender a confiar en Él. La Biblia me habla de contentamiento, estando contentos con el sustento y abrigo que Dios nos ha dado. Algo que nos falta muchas veces es aprender a estar contento con lo que Dios me da. De veras. Siempre queremos más, ¿no? Tenemos un carro y queremos el nuevo. Tenemos un teléfono y queremos el nuevo. Y siempre queremos más y más. Te compras ropa y ya estás buscando qué más comprar.
Y tengo que aprender que Dios es fiel y Él me da todo lo que necesito cada día. Ponte de pie, por favor.